Ok, gracias. Buenas noches todos. Nuevamente seguimos aquí grabando estas clases. Estoy convencido, esta semana les voy a enviar las clases anteriores. He estado trabajando en este sentido, bajándolas, luego hay que volverlas a editar, subir a YouTube. Bueno, qué bueno es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, Cuando amén. inicié este grupo en oración, eh, tuve que reescribir el libro que se llamaba Implantando el Ministerio Profético, que pues lo escribí hace 11 años, ¿no? Sí, entonces el Señor nos ha dado una serie de revelaciones adicionales porque Dios no es un Dios mudo, es un Dios que habla constantemente. Y por eso quiero narrarles a ustedes, como gente profética de este precioso grupo, eh, las tipologías. Es de decir el tipo de la palabra profética, ¿no? ¿Por qué precisamos la profecía hoy en tiempo presente? ¿Por qué en este siglo XXI necesitamos releer la Biblia, reacondicionar la iglesia por muchas razones? El día de hoy estuve con muchos padres espirituales en una reunión que luego llegamos a tener los lunes y nos damos cuenta que aunque hay diversos movimientos, diversas formas de pensar, se cumple lo que dice Efesios: un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, la iglesia sigue marchando hacia su boda, hacia su arrebatamiento, hacia la boda celestial. La iglesia sigue marchando aquí y nosotros somos la iglesia, somos aquellos que por la gracia somos nacidos de nuevo, fuimos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios y necesitamos una verdad presente. La iglesia necesita una verdad presente, no puede la iglesia quedarse estancada ante todos los embates que ha venido en este mundo. La iglesia siempre debe estar en la vanguardia del Espíritu Santo. Bueno, por eso hablamos hoy que la gente profética debe comprender el significado de dos palabras muy importantes del griego bíblico. ¿Cuántos saben que la Biblia se escribió fundamentalmente en dos idiomas: el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego? Algunos pasajes del Antiguo Testamento fueron muy pequeños, escritos en arameo, que era el lenguaje popular de los tiempos de Jesús, nuestro Señor. Nuestro Señor hablaba en arameo realmente, ¿no? Eh, pero el apóstol Pablo, por ejemplo, dominaba varios idiomas y él escribe en griego. Lucas escribe en griego. Juan el apóstol escribe en griego. Las cartas de Pedro están en griego. El libro de Hechos está escrito en griego, ¿sí? Entonces, vean ustedes eh, por qué decíamos en la clase pasada a una pregunta que nos hacía un querido hermano sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo le decía, bueno, hay una norma, el Nuevo Testamento, donde aparece Jesucristo ya revelado, ya el Verbo hecho carne, con el mensaje de vida, de salvación, de perdón de pecados.
va a tener el contenido que va a revelar el porqué del Antiguo Testamento, a la ley y a los profetas, ¿no? Pero hay dos palabras que debemos comprender en griego, que son la palabra logos y la palabra rema. Estos son tipologías de la palabra profética. El uso de cada uno de estos términos se ha elegido eh, con diferentes significados, a pesar de que las dos significan la palabra. Y la palabra con P mayúscula, o sea, logos es palabra y rema es palabra. Trataré con la ayuda del Espíritu Santo explicar cómo dos palabras diferentes eh, significan, ¿verdad? Lo mismo, la palabra. Pero hay un cambio en la esencia de esto. Vamos a ver. Primero vamos a empezar por la palabra logos. La segunda de Timoteo 2:15 es muy claro, ahí se usa la palabra logos para referirse a la palabra de verdad. Alguien diga allá en casa la palabra de verdad, ¿verdad? Donde el apóstol le dice al pastor, ¿no? A Timoteo, que era el pastor, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Eh? ¿Qué le parece? En ese tiempo es cuando empiezan a correr las cartas, en ese entonces no había WhatsApp, no había Facebook, no había ninguno de las redes sociales que hoy tenemos, que en un ratito nos enteramos lo que pasó en el otro lado del mundo. Las formas de comunicación han tenido un sentido evolutivo muy fuerte hoy día en el siglo XXI. Pero en ese entonces era con las cartas. ¿Quién escribían las cartas? Los apóstoles, hombres inspirados por el Espíritu Santo. Ellos escribían y las iban reproduciendo los amanenses o los escribas, y la iglesia, cada carta que escribía alguno de los apóstoles era un verdadero tesoro para la iglesia primitiva. Por ejemplo, en la carta a los romanos, el apóstol Pablo recomienda a una mujer, le dice, tengan en profunda estima a Febe. Dice, sí, no sé, el que lee que entienda, ¿no? El que no lee, pues no, no me va a entender. Pero ahora sí que el que lee que entienda. Dice, tengan en profunda estima a Febe, la diaconisa de Cencrea. ¿Ok? La iglesia de Cencrea contaba con una mujer, pues seguramente muy valiente, muy arrojada para ser portadora de las cartas que escribía Pablo. Y Pablo, punto, en la cárcel, ¿no? Escribía una carta y la pasaba así pues de alguna manera, ¿no? Y la hacían llegar a Febe y Febe pues la ponía entre sus ropas y ahí en su seno la llevaba, ¿verdad? A Tesalónica, o la llevaba a Corintio, o la llevaba pues incluso a Roma, ¿no? Y de ahí pues le sacaban, en ese entonces no había siquiera fotocopiadoras, hermano. Todavía no se había inventado la imprenta, ¿no? Entiendan esto, ¿no? Pero ya se habla de alguien que usa bien la palabra de verdad, es decir, el logos. En Juan 1:1 y 1:14 habla del Señor Jesucristo como el Verbo hecho carne. Es decir, cuando usa ahí la palabra el Verbo, ¿no?
está usando si el griego, ¿no? El griego. Y textual dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Claramente dice el verbo era Dios, era el logos, era Dios. Sí, no como la Biblia de los testigos de Jehová, que está alterada y dice, y el verbo era un Dios. Eso es incorrecto, ¿no? Ahí ya hay una alteración muy fuerte, muy profunda, ya a nivel herejía, ¿no? O sea, bueno, continúo. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿No? Entonces, vean ustedes cómo la palabra logos la debemos definir como todo el consejo de Dios. El logos de Dios es, cuando tú lees la Biblia, es decir, la Biblia escrita, ahí está el logos. El logos es creativo, es verdadero, es auténtico, es poderoso, no podemos cambiarlo. Habrá ya diversas versiones donde quizá en lugar de usar la palabra gozo, usan la palabra alegría, ¿no? Pero el sentido es el mismo, ¿no? Entonces, el logos es indiscutiblemente completo y eterno. No se puede cambiar el logos, ¿no? Es el consejo de Dios, ¿no? Es cuando dice cielo y tierra pasarán, mas tu logos no pasará, ¿no? El logos es la norma eterna de Dios en la enseñanza de la iglesia. Es la revelación, es la doctrina, es la predicación, ¿no? También es la profecía. La profecía debe ser medida y sujetada a este logos eterno que está en las escrituras, ¿sí? Usted no puede cambiarle, por ejemplo, los mormones dicen que hay otro evangelio, incluso así dice la introducción del libro del Mormón, otro evangelio que fue dictado por el ángel Moroni. Fíjense, de ahí viene el nombre Mormone, a Joseph Smith. Y Joseph Smith es el profeta de los mormones. Y los mormones hoy día, en el siglo XXI, tienen un poder económico fuertísimo. Compran los mejores terrenos, ubican y hacen unas iglesias, pero deluxe, aunque están vacías, ¿verdad? Porque pues, ese es el asunto, ¿no? Si ha pasado usted por donde dice Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, ¿no? Y yo les digo, nosotros los cristianos creyentes en Jesucristo somos la iglesia de Jesucristo de los santos de todos los días, no de los últimos días, de todos los días, ¿verdad? De todas las épocas. Bueno, entonces ya vean que nosotros debemos apegarnos a ese logos, a esa norma eterna, todo el consejo de Dios señalado en la Biblia, en las Escrituras, en su totalidad. Hoy nosotros tenemos las Escrituras, tenemos nuestra Biblia de papel, ahora ya está la Biblia electrónica, ¿no? Yo luego a mis hermanos aquí en la congregación les digo, a ver, usen su Biblia de papel porque luego tienen ahí su teléfono celular y dicen, no, pues aquí tengo la Biblia, ¿verdad? Y nada más están chateando ahí con la novia y en lugar de estar en lo que debemos estar, ¿no?
La Biblia, pues de papel es el logos, ¿no? La palabra escrita. Está bien, o sea, que usemos, yo no me aparto de usar, por ejemplo, yo uso ya mucho la Biblia en mi iPad, pero siempre los principios de la lectura bíblica, ¿no? ¿Por qué leer el logos de Dios? ¿Por qué un profeta o una profetisa deben entender la lectura bíblica? Hay que leerla. Y la Biblia es un libro que se lee, pues, diariamente, perdónenme usted, pero no solamente leerla, ¿no? Como se lee un periódico, una revista, hay que entenderla, pedirle al Espíritu Santo entendimiento. También hay que creerla, ¿no? ¿Verdad? Si la Biblia nos dice una promesa, pues hay que creerla y hay que vivirla, ¿no? Por ejemplo, si nos dice un mandato de Dios, no matarás, pues no mates, o sea, ¿verdad? Y hay que compartirla. El logos de Dios, ese es el principio de la lectura bíblica, ¿no? La segunda de Pedro 1:20-21 nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿no? Sino que toda la Escritura se nos ha sido dada y eso hay que eh, reconocer, homenajear a Martín Lutero, que su esfuerzo fue que la Biblia llegara a cada pueblo en su propio idioma y que todos la interpretaran, no fuera algo privado. Antiguamente todavía mi madre me cuenta que en su niñez, mi madre tiene 90 años, gloria a Dios, me dice que no se podía leer la Biblia en la iglesia católica. Era un verdadero pecado si alguien quería y era tomado por protestante y era excomulgado, ¿no? ¿Verdad? No, yo ya estoy más excomulgado que nadie con todo lo que le he echado a Roma en mi ministerio, ya me hubieran quemado en leña verde, Dios mío, pero mire, por la gracia de Dios aquí estamos en la enseñanza. Entonces Pedro dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que toda la iglesia tiene que captar la interpretación, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el logos, lo que está escrito en la Biblia, es una inspiración del Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Verdad? Este es un principio, dice el Salmo 119-160. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, el logos de Dios nunca cambia, ¿no? El anterior Papa Francisco quería meter otra nueva Biblia contemporánea o no sé qué quería hacer este hombre, pero pues, se lo llevó la parca antes de que hiciera ese movimiento. Ya estaba él, ¿no? Tratando ahí de convencer en los sínodos, ¿no? Entonces las profecías escritas en la palabra de Dios se han cumplido, se cumplen y se cumplirán, ¿sí? Se cumplirán. Nada impedirá que los propósitos eternos de Dios, sus planes para con la humanidad y el universo se cumplan, ¿no? Eh, por ejemplo, el Señor Jesús dice, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, pónganse en vela. Y Apocalipsis 9-14-15, por ejemplo, dice, el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Vean ustedes
la precisión que Dios da a esta palabra logos profética. Hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Mm. Y si nosotros vamos a ver qué está pasando ahorita ya en Pakistán y en Turquestán, ya están secando el río Éufrates. Y se dice que lo están secando para poner ya los puentes de manera que pasen el imperio de Gog y Magog, y se está refiriendo, obviamente, pues a las fuerzas del oriente, de China, de Rusia, ya los intérpretes bíblicos ya empiezan a pensarle, bueno, ¿por qué están secando el Éufrates? Para que se cumpla la profecía de Logos. No sé si hasta ahí me estoy dando a entender. Bueno, vamos a ver. Pero hay otra palabra que se llama rema, el rema de Dios. Y aquí es donde entra la interpretación profética con el Espíritu Santo dado a la iglesia de cada creyente, porque cada creyente tiene el sello del Espíritu Santo en su corazón cuando usted recibió a Jesucristo, se arrepintió de sus torvos pecados, cuando dijo, Señor, te necesito, cuando usted entendió que hubo sangre entre el cielo y la tierra para la salvación de su alma y dijo, sí, te acepto, Señor, como mi Señor, en ese momento el Espíritu Santo que se sigue moviendo te redarguyó de justicia, juicio y pecado, y ahora tenemos al Espíritu Santo. Y la palabra rema se le puede definir como una palabra de la palabra. No sé si me estoy dando a entender. Denota aquello que es hablado, lo que es expresado de palabra o por escrito. Por eso es importante que los profetas tengan el logos muy bien estudiado. Ahora, hay personas que conocen mucho de Biblia, pero apagan el espíritu. Mis respetos, hay unos eruditos en la Biblia, pero apagan al espíritu. Es decir, conocen el logos, pero no conocen el rema. A ver si me estoy dando a explicar. Se lo voy a decir como dice la Biblia. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Así de sencillo. Entonces, la palabra rema es una palabra de la palabra, lo define aquello que es hablado, lo que es expresado, incluso está escrito porque viene una palabra. Es una palabra vivificada, una palabra hablada, una confesión cristiana, ¿no? Cuando alguien te dice, tú eres salvo por la sangre del Cordero, por ejemplo, es una expresión rema, es un mensaje, a veces es un mandato, ¿verdad? Que la gente profética da una declaración específica, una definición, una palabra especial, ¿verdad? Una palabra creativa cuando le dices a un cojo en el nombre de Jesús, levántate y anda, pero se lo dices con rema, ¿no? O sea, ya conoces, ¿verdad? Lo que es levántate, porque ya estudiaste Logos, y anda, como le dijo el Señor Jesús a aquel paralítico. Y el paralítico, por la obra del Espíritu Santo,
penetra el rema, esa palabra confesada, esa palabra de fe, en dirección, es una orden, es una declaración, eso es el rema. ¿Sí me explicó? Entonces, qué bonito que el rema proviene de logos. La gente profética debe conocer esto. Es una palabra inspirada por el Espíritu Santo como una respuesta a una guía por una situación definida. Ejemplo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra rema de Dios, ¿sí? Entonces, aquí la referencia es que el Espíritu que mora en nosotros va a traer a nuestra boca, a nuestra memoria, a nuestro ser, esa palabra logos, pero activarla. Y entonces ya se vuelve rema, porque es una palabra activa, ¿no? Sí, sí, sí me está ayudando a entender. La palabra rema proviene de la palabra logos, como una respuesta, ¿verdad? De lo que Dios da, ¿no? El rema puede ser activado. Es imprescindible que sea recibido con fe por el creyente. El rema es una palabra específica que el Señor aplica a nosotros como individuos en forma personal. ¿Sí? Siento que hoy va a haber muchas preguntas, a ver si. Bueno, entonces regresamos a la palabra rema. La palabra rema, para que pueda ser activada, es imprescindible que sea recibida con fe por el que la oye. Y cuando el profeta da con fe esa palabra, rema, ¿verdad? Entonces es porque surge de esa relación íntima con el Espíritu Santo. Estamos en el lugar secreto y el Señor nos da esa parte que se va a adecuar a cada necesidad o decisión específica. Aleluya. Entonces, el logos de Dios nunca cambia, ¿eh? Las profecías escritas de la palabra de Dios sean cumplidas, se cumplen y se cumplirá, y nada va a cambiar, ¿no? Pero el rema depende de logos. Yo te doy una palabra, rema es una palabra que va con un contenido, con un golpe profético del Espíritu Santo, basada en ese logos, ¿no? ¿Sí me entienden? Bueno, Dios en su amor nos ha provisto también el logos, nos ha provisto también el rema, ¿no? El rema de Dios, qué bueno, bueno, bueno. Sí, la profecía del rema eh, proviene de una revelación interna, ¿no? De que hemos tenido una comunicación directa con Dios, con el Espíritu Santo, a nuestro espíritu, pero basada, ya dije, en la palabra de Dios, ¿no? Entonces puede venir a nosotros de diferentes maneras. Al leer la Biblia, de pronto el Espíritu Santo nos da una nueva vida, una palabra, ¿verdad? Para que la tomemos para nuestra vida. Al rato yo les voy a dar una palabra profética para este año nuevo. Y créanme que estuve en la presencia y estuve orando y sigo preguntándole a algunos eruditos esta significancia. Bueno, la palabra rema va a ser para enseñarnos, dirigirnos, consolarnos. Mira, a veces un predicador que está en un púlpito, de repente por el Espíritu Santo suelta una palabra rema que está basada
en un versículo bíblico logos, que estudió y que desarrolla, y que ahí le pone homilética, hermenéutica, pero ¡fum! Lo suelta, y esa palabra nos va a enseñar a dirigir, a consolarnos, eh, eh, dada por un ministerio específico, ¿no? En todos estos casos no fue el rema de Dios el que falla, ¿no? Hay personas que reciben una palabra rema profética, justa, buena, de una mujer de Dios, de un hombre de Dios, pero pues no obedecieron, no respondieron, no creyeron, no actuaron, no esperaron en conformidad con esa palabra, ¿no? Eso le pasó, por ejemplo, al gran Saúl, ¿no? Que vino Samuel y le dio una palabra, ¿no? Profética. Dice primera de Samuel 9:17, dice, luego Samuel vio a Saúl y Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé que gobernará mi pueblo. Y va y lo unge, ¿no? Sí. Dice la escritura que tomando Samuel, primera de Samuel 10:1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová para ser príncipe sobre mi pueblo Israel? Wow, ¿no? Entonces, esa fue la palabra rema, ¿no? En ese entonces no había Biblia escrita, ¿no? Pero estaba en la boca de un profeta del Antiguo Testamento ungiendo a un hombre como monarca, ¿no? Recuerden que Samuel es el hombre que instituye las monarquías en Israel. Tenía tal autoridad profética este varón que tenía autoridad gubernamental, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues después el ungido por príncipe, el ungido de Jehová, pues le falló al Señor. O sea, no fue obediente. Eh, Samuel le dijo otro rema, ¿no? Vas y matas a Agag, ¿no? A todos esos, y no lo hizo, ¿no? Entonces, Hebreos 3:12 nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O Jesús cuando decía, ¿cómo? Les decía a los fariseos, ¿cómo no reconocéis este tiempo? ¿No? ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Pues no, no lo reconocieron. A lo suyo vino el verbo que se hizo carne y no lo recibieron. No recibieron la visitación y para tentarle le pidieron, muéstranos señal del cielo, ¿no? Y le dices, ay, qué hipócritas, les dice, el Señor era muy derecho, muy honesto, ¿verdad? Eh, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. La generación mala y adúltera demanda señal, ¿no? Es como Herodes quería que le hiciera un milagro espectacular ahí, ¿no? Los milagros no son para hacer espectáculos, ¿no? Son para demostrar la gloria de Dios. Por eso Dios manda remas, ¿no? Entonces vean ustedes, el tiempo bíblico ya fue determinado Israel y Israel el 14 de mayo de 1948 se establece como nación. No sé cuánta gente profética se está atendiendo lo que está haciendo el mundo. El día de hoy se juntaron en las Naciones Unidas para establecer una nación antagónica a Israel que se quiere llamar
pues no sé si le llamen República de Jordania. Vean ustedes, ¿no? El cumplimiento. Por eso Jesús cuando dijo, cuando vean a Jerusalén, no a Israel, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, aguas. Regresamos a Logos, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? Pablo usaba el tipo de antorcha porque antes con eso se alumbraban, no había lámparas de pilas, ni, ¿no? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en tus corazones, ¿no? Eh, este hombre, ¿cómo se llama? Daniel está escribiendo y muchas gentes a lo largo de los siglos se han quedado asombrados de la precisión con que Daniel escribía la situación de la caída de los imperios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Dios quiere levantar personas proféticas hoy día. Por eso este curso se llama Elevando la Visión Profética. Lee tu logos para que guardes el rema de Dios en tu corazón y en su momento lo sueltes, ¿no? Así que, bueno, pues hoy vamos a hablar de las fiestas eh, y gracias a Dios, lo que sí, cuando hablo de la fiesta de las trompetas, tengo que decir algo. Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 6. Ahí les va el texto, antes de pasar al siguiente tema. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque todos ustedes saben que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, pum, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a las mujeres encinta, y no escaparán, ¿verdad? Pero qué bonito que dice este versículo es maravilloso. Lo voy a leer, dice, pero ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas. Ustedes, hermanos, saben. Dice, no estáis en tinieblas para que aquel día del Señor os sorprenda como ladrón, porque ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Bueno, espero haber explicado un poquito este asunto del rema. Si le damos un corte al video, hermano Margarito. ¿Alguna pregunta? A veces dicen, ¿cómo no aprendí griego en Grecia para explicar mejor? Pero es muy claro, ¿no? La letra mata, mas el espíritu vivifica. Y la gente profética es movida por el espíritu basada en la Biblia, en la letra. Ujú. Preguntas, hermanos amados, que ya me quiero comer mi manzana. Profeta, yo tengo una pequeña duda. Ahorita que A está ver, hablando de Rocío. buenas Sí. noches a todos y que Dios les bendiga. Hola, Eh, Rocío. Sí. Usted estaba hablando ahorita de que la letra mata, pero el espíritu vivifica.
Aquí quiero entender que es muy importante que nosotros siempre estemos en la presencia del Espíritu Santo en esa comunión, porque pues creo que a diario estamos en oración, entramos en ese reposo, ¿no? Con el Espíritu Santo a orar. Entonces, quiere decir que tenemos que estar siempre llenos de esa unción del Espíritu Santo para poder profetizar, ¿no? Porque Él es el que, a través de la oración, Él es el que nos revela, nos muestra y que tenemos que entender y pues tratar de aprender la palabra lo más que se pueda para poderla dar a una persona, pero siempre a través del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Correcto? Y correctísimo, sí. Ok, sí. Esa era mi duda, profeta. Ujú. Les voy a dar un consejo muy, muy hermoso. Bueno, eh, ya les he dado el consejo cuando estudiamos el dones, los dones de, por ejemplo, el don de lenguas, ¿no? Pues que nadie te entiende, pero tú te entiendes con Dios. Y Dios sí te entiende si tienes el don de lenguas. Bueno, alguno dirá, bueno, no tengo el don de lenguas. Incluso la Biblia dice, ¿tienen todos dones de lenguas? Pues no, la respuesta lógica es no, eso no, no te quita ni te hace mejor cristiano, es un regalo, es un don. Pero el consejo que quiero darles es que oren la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, te pones a leer un salmo y ya que le hayas entendido un poquito, ya oras ese salmo. Gracias, Señor. Bueno, Salmo 23. Gracias, Señor, porque tú eres mi pastor. Tú me guías, tú me cuidas, tú me llevas a los pastos deliciosos, ¿verdad? Y entonces empieza a soltar el rema. ¿De qué? De un logos. Me llevas a estas aguas de reposo, Señor. Necesito abrevar mi alma como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti el alma mía, ¿verdad? Entonces ya estás orando, ¿verdad? La palabra. Aprendan a orar la palabra y vas a ver qué despegue de alas de águila va usted a tener. Bueno, es un consejo nada más. Mm, Gracias, profeta. vale, vale, vale. Evania, Disculpen, creo que se sigue grabando la clase. ¿ah, sí? Sí. Margarita. Ay, Margarita.